está ahí fuera del paréntesis es constante, lo voy a dejar afuera y voy a derivar lo que está dentro del paréntesis. Derivo sin preguntarles porque yo sé que esto ya lo hacen muy bien. Aquí me quedan 3x menos 6. Sofía hablaba de encontrar los puntos críticos, decía ella. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo encuentro esos valores críticos? ¿Alguien me puede dar respuesta? Ya tengo la derivada y ahora necesito los valores críticos. Sí, perdón. Igualándolo a 0. Igualamos a 0 la primera derivada. Entonces voy a igualar esta primera derivada a 0 y voy a resolver la ecuación que me queda. En este caso, me quedaría, voy a deshacerme del 1/4 porque ese no me aporta nada y me voy a quedar con lo que está en paréntesis. 3x² menos 3x menos 6. ¿Alguien me dice qué hago para poder encontrar esos valores donde se hace 0 la derivada? ¿Qué podré hacer? ¿Qué herramientas tienen para saber cuál es la solución de esa ecuación que acabo de escribir? Factorización. Puedo factorizar, esa es una manera, pero ¿y si no me acuerdo cómo se factoriza? La fórmula al cuadrado. Cuadrática. La fórmula cuadrática es otra y la tercera es la calculadora. Si ustedes están usando una buena calculadora, por ejemplo, como la que nosotros les recomendamos de Casio, ustedes pueden resolver hasta ecuaciones de 4º grado. Entonces, es otra herramienta que es importante. Yo lo voy a hacer a pie. Voy a sacar factor común 3 y me queda x² menos x menos 2. Y ahora voy a usar factorización. Entonces me quedaría 3 por x menos x más. Pero si usted tiene una calculadora que lo haga, aquí no le estamos evaluando si sabe factorizar, sino si sabe cómo resolver esa ecuación. Entonces nos queda x menos 1. Vamos a ver si estoy bien, ¿no? Creo que estoy al revés, ¿verdad? X menos 2 por x más 1. Ok, entonces con esto obtengo los valores críticos. Los valores críticos, en mi caso, van a ser x igual 2 y x igual a menos 1. Los dos valores que hacen 0 la primera derivada. Voy a trazar aquí una línea para seguir trabajando en el segmento de la derecha. Entonces, esto, me decía Sofía hace un ratito, me sirve para determinar dónde crece y dónde decrece la función. Entonces, el siguiente paso a seguir es ver cómo se divide el dominio de la función, que son todos los reales, con estos valores críticos. Tenemos aquí el dominio, que sabemos que va de menos infinito a más infinito, y ubico mis dos valores críticos, que son menos 1 y 2. Elijo un representante de cada uno de esos intervalos, un representante entre menos infinito y menos 1, otro entre menos 1 y 2, y otro de 2 a más infinito para saber el signo de la derivada. Entonces, yo voy a poner aquí los representantes que voy a usar. Aquí voy a evaluar la función en x igual a menos 2, aquí la voy a evaluar en x igual 0, y aquí la voy a evaluar en x igual 3. Pero esto es arbitrario, o sea, cada quien puede elegir un representante diferente. Entonces quiero que ustedes me digan qué signo tomó la derivada en cada uno de estos intervalos. En menos 2, ¿qué signo les dio?
la derivada, o sea que se tiene que regresar a la derivada. ¿Quién me va a dar el signo? Bueno, si no voy a tener que preguntar. Nicole, ¿qué signo le dio la derivada ahí en ese primer intervalo? Me dio negativo, pero no sé si está bien. Le dio negativo. ¿Alguien que esté en contra de lo que dice Nicole? Solo hay dos opciones, o es positivo o es negativo. Andrea, ¿qué signo le dio? A mí me dio positivo, licenciado. José Pablo dice que le dio positivo. Voy a trabajarlo. Da positivo. Yo les había dicho que en esta parte donde ustedes ya lo tienen factorizado, es más fácil evaluar. Si yo evalúo aquí en menos 2, el menos 2 me da negativo y el menos 2 más 1 también. Entonces menos por menos finalmente es más. En el video el señor Julio Profe, le va explicando de esta misma manera, ¿verdad? En la factorización es mucho más fácil verlo que si yo tomo esta expresión, perdón, es más fácil verlo cuando ya está factorizado que hacerlo en esta expresión, pero igual, si lo mete a la calculadora, ahí va a poder evaluar también y le va a dar el signo que tiene, que está buscando. Bueno, alguien me dice qué signo le dio entre menos 1 y 2. Negativo. Ahí le dio negativo, muy bien. Y luego de 2 a más infinito, ustedes lo pueden verificar y vuelve a dar positivo. Para el trazo de la curva yo me voy a quedar hasta ahí porque luego les voy a mostrar dónde hago el resumen de todo lo que estoy haciendo. Aquí yo tendría que decir, mire, la función crece de menos infinito a menos 1 y vuelve a crecer de 2 a más infinito y decrece de menos 1 a 2. Pero esta información yo la voy a trasladar a una tabla. Entonces, aquí tengo ya en esta diapositiva hecha la tabla. Vamos a colocar en la primera línea, que es donde están las X, voy a colocar las X que encontré para los valores críticos. Entonces aquí tengo menos 1 y 2. Estos valores críticos son donde se hace 0 la primera derivada. Entonces voy a dividir en intervalos la X del dominio de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 2 y de 2 a más infinito, igual que hicimos antes. Pero habíamos dicho que aquí el signo dio positivo de la derivada, aquí dio negativo y aquí dio positivo. Y entonces en la tabla voy a poner símbolos que me ayudan a saber que aquí crece la función, aquí decrece la función y por eso lo estoy poniendo en la línea de función y aquí vuelve a crecer. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí la tabla? Lo que hago es lo que debería expresar verbalmente, lo pongo en símbolos en la tabla. ¿Alguna duda ahí? ¿Estamos bien? Bueno, sigo entonces con la segunda derivada. Ahora voy a calcular la segunda derivada. Para calcular esta segunda derivada, voy a utilizar esta expresión a la que le puse antes una flechita aquí. Entonces, el 1/4 es constante, lo copio y derivo lo que está dentro del paréntesis, que me da 6x menos 3. ¿Están todos de acuerdo con esto? Pude haberlo hecho también en la expresión que tengo más abajo, en 3 por x² menos x menos 2.
Aquí yo veo que hay un factor común y lo voy a sacar de una vez porque me va a facilitar las cosas. Hay un 3 de factor común, de manera que me queda 3/4 de 2x menos 1. ¿Y qué hago con esa segunda derivada? ¿Alguien me puede explicar? ¿Para qué me va a servir la segunda derivada? ¿Alguien que me pueda decir para qué me va a servir la segunda derivada? Para ver la concavidad y puntos de inflexión. Correcto, la segunda derivada me da información sobre la concavidad y los puntos de inflexión. ¿Cómo determino los intervalos de concavidad? ¿Qué necesito para saber dónde voy a analizar el signo de la derivada que me va a decir en este intervalo es cóncava hacia arriba, en este intervalo es cóncava hacia abajo, en este punto está el punto de inflexión? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? Los valores críticos. Los valores donde se hace 0 la segunda derivada. Entonces vamos a calcular esos valores. F segunda de x es igual a 0 cuando 2x menos 1, el factorcito ese, porque 3/4 no me la va a hacer 0, sino que solo 2x menos 1, cuando 2x menos 1 sea igual a 0. Y eso ocurre cuando x toma el valor de 1/2. Este 1/2 nuevamente me divide el dominio en intervalos. Y si tuviera más valores donde la derivada se hace 0, entonces me lo divide en más intervalos. Hoy solo tengo un punto donde se hace 0 la derivada y entonces el dominio, que va de menos infinito a más infinito, queda dividido en dos intervalos, de menos infinito a 1/2 y de 1/2 a más infinito. Entonces vamos a tomar un representante en cada intervalo. En el intervalo antes de 1/2, yo cómodamente voy a tomar x igual 0, porque es fácil evaluar ahí. Y después de 1/2 voy a tomar x igual 1. Y evaluamos la segunda derivada para saber el signo. Entonces, como ustedes tienen acá la segunda derivada, díganme qué signo les da antes de 1/2. Alguien que me diga qué signo obtengo antes de 1/2, entre menos infinito y 1/2. ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, gracias. Y después de 1/2, Positivo. positivo. Entonces, si no estuviera buscando el trazo de la curva, yo podría en este momento decir, mire, la función es cóncava hacia abajo de menos infinito a 1/2, es cóncava hacia arriba de 1/2 a más infinito, y en 1/2 tiene un punto de inflexión. Todo eso es la información que yo podría sacar de la curva en este momento, pero lo que voy a hacer es trasladar eso a mi tablita. Entonces, regreso a la diapositiva donde tengo la tablita. 1/2 lo ubico entre menos 1 y 2, donde le corresponde sobre la recta numérica. Eso me divide este intervalo de la segunda derivada en dos intervalos, de menos infinito a 1/2, y copio los signos que encontré hace un momento, negativo y positivo. Y ahora interpreto. Si es negativa, es cóncava hacia abajo, o sea que de menos infinito a 1/2 es cóncava hacia abajo. Y de 1/2 a más infinito es cóncava hacia arriba. Y esto me va dando información importante sobre la derivada, sobre la función, perdón. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? Porque esto lo tienen que replicar ustedes en los ejercicios que van a hacer ahora. Bueno, entonces vamos a seguir. Ya que encontré los valores
todo lo que corresponde a la primera y a la segunda derivada, hay una información que todavía me es útil para poder continuar con el trazo de la gráfica. Dos informaciones importantes. La primera son las intersecciones con los ejes coordenados. Entonces vamos a encontrar las intersecciones con los ejes coordenados, con el eje X, con el eje Y, y luego vamos a usar esos puntos para poder dibujar. Entonces, con el eje Y hago que X valga 0. ¿En dónde? ¿En la función, en la derivada, en primera o en la derivada segunda? ¿Dónde tengo que hacer esto? ¿Alguien me dice? ¿Qué les dice la lógica? En la función. En la función. ¿Por qué en la función, Andrea? Son intersecciones de X o de Y. Son intersecciones de la función, porque la que voy a dibujar es la función. Entonces, si X vale 0, ¿cuánto vale la función en 0? Regreso a la diapositiva anterior para que vean la función. Ahí está, 1/4 de x cubo menos 3 medios de x cuadrado menos 6x más 2. ¿Cuánto me da en 0? ¿Quién me va a dar la respuesta? ¿Cuánto me da en 0? Se me fueron todos, nadie me quiere hablar. Medio. 1 medio. Gracias, Andrea. F de 0 es 1 medio. Entonces, pongo aquí f de 0 es igual a 1 medio. Si a usted se le dificulta visualizar 1 medio, entonces páselo a decimales y tiene 0.5. Esas son las intersecciones con el eje Y. Ahora voy a encontrar las intersecciones con el eje X, es decir, cuando Y vale 0. Entonces, igualo la función a 0. Mi función es 1/4 de x cubo menos 3 medios de x cuadrado menos 6x más 2. Todo esto lo iguala a 0. Y no es fácil resolver una ecuación de grado 3. Entonces, yo lo que le recomiendo es que vaya a su calculadora y encuentre ahí cuáles son las raíces de esta expresión. Todos tienen una calculadora que les resuelva funciones de grado 3. ¿Podrían decirme cuáles son las raíces? ¿Qué valores les da cuando ingresan esta función en su calculadora? Solo levántenme la mano quienes sí tienen una calculadora que les dé esa solución. No veo manos levantadas. Bueno, si no hay una calculadora, van a tener que buscar una aplicación en internet que les permita resolver ese tipo de ecuación, porque esto es indispensable para el trabajo que estamos haciendo. La calculadora que les puede ayudar, voy a escribirles aquí en el chat. La que yo estoy usando es la FX570 LAX, pero pueden usar cualquier otra que tenga solución de ecuaciones de hasta grado 4. Esta llega hasta grado 4 y es muy importante que la tengan. Entonces voy a ponerles aquí cuáles son los valores en los que se hace 0. Esto me lo da la calculadora.
Tengo x igual a 3.19, x igual a 0.31 y x igual a menos 2. Ok, esos valores son donde la y vale 0. O sea que son valores que me van a servir para poder dibujar la gráfica. Bueno, ahora entonces ya que tenemos las intersecciones con los ejes coordenados, voy a sacar todos los puntos que me van a servir para dibujar. Puntos para dibujar. Todos los que he ido encontrando antes, los voy a poner aquí. Voy a empezar con estos que ya tengo en la misma diapositiva. Tengo 0,1 medio, que es la intersección con el eje Y. 3.19,0, que es el que acabo de encontrar. 0.31. Estos números me quedé con 2 decimales. No tomé todos los decimales que tenían. Y el otro, menos 2,0. Son los que me van a servir para dibujar. Pero además, en mi parte anterior, o en la tabla, yo tengo que encontrar cuánto vale en menos 1, cuánto vale en 1 medio y cuánto vale en 2 la función. Esos puntos también me van a servir para dibujar. Entonces, buscamos cuánto vale en menos 1, cuánto vale en 1 medio y cuánto vale la función en 2, perdón, puse 0. Eso sí me los pueden dar ustedes. Díganme qué valores les salen al ingresar estos 3 números a la calculadora. ¿Alguien lo está haciendo? ¿Alguien lo está haciendo o nadie lo está haciendo? Si no, yo los pongo. Ok, en menos 1 a mí me dio 1.375. Me verifican porque me puedo haber equivocado. En 1 medio yo obtuve menos 5/16, que a su vez es igual a menos 0.31. Y en 2 me dio menos 2. Ok, entonces con estos 7 puntos yo voy a trazar la gráfica. Con estos 7 puntos y la información que tengo en la tabla. Es más, la información que acabamos de encontrar la podemos trasladar a la tabla para hacernos una idea más clara de lo que estamos obteniendo. Por ejemplo, yo podría poner aquí abajo del menos 1, 1.375. Abajo del 1 medio voy a poner el valor que me dio, que es menos 0.31. Y abajo del 2 voy a poner el valor de menos 2. Estos me van a servir para poder graficar. Puedo agregar, por ejemplo, el 0 acá, en medio de menos 1 y 1 medio, y poner aquí abajo que el valor que me dio es 1 medio. Y puedo agregar los otros 3, el 3.19, que anda por aquí, donde me da 0, el 0.31, que está por aquí, está antes de 1 medio, 0.31, que también me da 0. Y en 2, en menos 2,
que me da 0. Todo esto me va a servir para dibujar. Entonces vamos a trasladar esos valores como quieran. Si quieren los trasladan de los pares ordenados que tienen aquí o de lo que han visto en la tabla. Los vamos a trasladar a un plano cartesiano. El plano cartesiano yo lo grafiqué aquí poniendo la misma escala en el eje X y en el eje Y, pero para saber que esa escala era la que me convenía, revisé los puntos que tengo acá. Fíjese que en las X yo tengo que dibujar 0, 319, 031, menos 2, menos 1, 1 medio y 2. Todos son valores menores que 3, menores que menos 2. O sea, me basta con una gráfica donde incluya al menos 2 y al 3. Y en la Y tengo que dibujar un medio, tengo que dibujar 0, 1.375, menos 0.31, menos 2. O sea que me basta un eje Y donde incluya valores entre un medio y menos 2, entre menos 2 y 1.375. Entonces la gráfica, el plano cartesiano que tengo acá, me sirve perfectamente para dibujar eso. Pero si yo necesitara dibujar algún valor en Y que fuera 20, entonces en lugar de escogerlos de 1 en 1, los debería de escoger de 10 en 10. Eso va a depender mucho de lo que quiera dibujar. Entonces vamos a trazar los 7 puntos que tenemos ahí. Primero, en 0 vale 1 medio. Entonces traslado en 0, toma el valor de 1 medio. Y voy a dibujar aquí el puntito 1 medio. El segundo punto que voy a dibujar es que en 3.19 vale 0. 3.19 está más o menos acá. Y ahí toma el valor de 0. En 0.31 vale 0. 0.31 está como a la tercera parte entre 0 y 1 y ahí vale 0. El que sigue es en menos 2 vale 0. Entonces tengo acá uno fácil de dibujar, que es en menos 2 vale 0. Ahí tengo otro puntito. El siguiente es que en menos 1 vale 1.375. En menos 1 vale 1.375, más o menos por aquí. Y luego en un medio que vale menos 0.31. En un medio, perdón. En un medio vale menos 0.31. ¿Por qué tengo otro un medio aquí? Ah, ya. Ese era 0.31. Un medio está un poquito más al centro. Entonces, en un medio dijimos que vale menos 0.31. Por acá. Y finalmente, me falta el último punto. En 2 vale menos 2. Entonces, en 2 vale menos 2. A ver si que estaríamos aquí. Bueno, ¿alguna duda con la localización de puntos? Una vez que los tengo, ya solo es localizarlos en el plano cartesiano. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Bueno, y ahora voy a usar la tabla. Entonces, en mi tabla dice que la función entre menos infinito y menos 1, la función crece. Eso lo tengo aquí indicado con la flechita.
Voy a remarcarla. Acá dice que la función crece, todo el tiempo está creciendo entre menos infinito y menos 1 con una concavidad hacia abajo. Entonces voy a trasladar esa información pasando por los puntos que tengo en el camino, creciendo y cóncava hacia abajo. Viene del menos infinito, crece con una concavidad hacia abajo hasta que llega al menos 1. Por supuesto que ese trazo se puede hacer mucho mejor si no le tiembla la mano como a mí. Luego dice que de menos 1 a 1/2 sigue decreciendo, ahora cambia a decrecer con una concavidad siempre hacia abajo, y luego sigue decreciendo, pero en 1/2 va a cambiar de concavidad. Entonces voy a hacer el trazo decreciente y cóncava hacia abajo hasta 1/2. O sea, voy a llegar hasta este puntito que tengo acá. ¿Sí? Entonces decrece pasando por todos estos puntos, cóncava hacia abajo, hasta que llega a 1/2. Ese punto 1/2 lo voy a borrar porque me parece que no está a la mitad de 1, sino que anda por otro lado. Y voy a ponerlo con un mejor trazo. Debería estar como por aquí. Ok. Entonces, veamos qué otra información nos da ahora la tabla. La tabla me dice que después de 1/2, la función sigue decreciendo, pero la concavidad cambió. Ahora la concavidad es hacia arriba. Entonces yo voy a irme decreciendo, pero con una concavidad hacia arriba hasta llegar a 2. Entonces, decrece, pero ahora cambio de concavidad. Me volteo hasta que llego a 2. Volteo un poquito la curva. Y a partir de 2, la función crece, pasa por la intersección con el eje X y con una concavidad hacia arriba. Entonces me voy creciendo, acá estamos creciendo, con una concavidad hacia arriba. Y esa es la gráfica de la función. Pregunto, ¿queda claro cómo paso de la tabla a la gráfica? ¿Alguien tiene dudas ahí? Hay preguntas. Licenciada, en el crecimiento y decrecimiento solo son líneas rectas. No, no son líneas rectas. Todas tienen que ser curvas. No puede trazar líneas rectas porque si usted va trazando líneas rectas cada vez que se encuentra con un punto, entonces va a tener que torcerse un poquito y ahí la función no va a ser derivable. Se dice que la curva se hace con trazos suaves. Entonces lo tiene que ir trazando de manera curva. ¿Me explico? No sé si era esa exactamente su pregunta, pero es importante que no dibujamos con líneas rectas. Y lo otro que hay que tener presente es que la función sigue. Aquí deberíamos hacerle una flechita hacia abajo y aquí una flechita hacia arriba. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer ahora con las 3 funciones que tienen en su hoja de trabajo. Voy a mostrarles, vean bien cómo me quedó a mí la curva. Como les digo, a mí me queda algo temblorosa porque mi mano no es muy firme en el trazo, pero esto es lo que hace GeoGebra. Grábense esta imagen y ahora vean la imagen de GeoGebra. ¿Se parece o no se parece? Voy a regresar a la que yo hice. Toda torcida, pero el trazo o la forma es básicamente la misma. O sea, el resultado al final es bastante acertado.
Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, quiero que se pongan a trabajar en la hoja de ejercicios. Voy a dejar de compartir la presentación. Licenciada, en GeoGebra solo se coloca la función original. ¿En dónde? En GeoGebra solo se coloca la función original para que Sí, la grafique. correcto. Sí. ¿Ustedes han hecho alguna vez esto con GeoGebra? Yo no. Nunca. Bueno, voy a mostrarles entonces. Yo lo único que estoy haciendo ahorita, voy a compartirles lo que estoy haciendo para que puedan ver cómo se trabaja con GeoGebra. Lo único que hice fue, estoy compartiéndole, ¿verdad? Lo único que hice fue escribir en Google GeoGebra clásico. Y entonces me voy aquí a la opción GeoGebra clásico y ya me aparece el plano cartesiano ahí que usted lo puede aumentar o reducir según sus necesidades. Con clic derecho, por ejemplo, le aparece aquí el eje X, el eje Y y le puede cambiar la nomenclatura o puede hacerlo aquí con zoom. Si le da el zoom, por ejemplo, a 125, se lo agranda. Puede darle otra vez clic derecho y le puede dar hasta 150, creo que fue el que yo usé. O se puede poner sobre el eje con la manita y bueno, aquí no me aparece la opción, pero hay una opción que le permite ampliar el eje. Bueno, ahorita no me aparece. Y entonces aquí escribe su función, que sería 1/4, abro paréntesis. Puede usar el teclado que le aparece aquí abajo. Entonces es 1/4 de x al cubo. Estoy usando el teclado de abajo. Menos 3/2 de x al cuadrado menos 6x más 2. Y ahí está dibujada la función. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? Bueno, entonces vamos a trabajar en la hoja de ejercicios. Vamos a dividirnos en grupos para poder trabajar la hoja. Aquí les voy a compartir. Ay, ve, no la tenía abierta. Bueno, me queda por recordarles que el próximo miércoles es nuestro examen final. Aquí estamos, ejercicio de trazo de curvas. Entonces, lo que tenemos es 3 funcioncitas, todas son polinomios, o sea que son fáciles de trabajar, solo la tercera es de grado 4, las otras 2 son de grado 3, y entonces tenemos que buscar los intervalos donde crece y decrece, los puntos máximos y mínimos, los intervalos donde es cóncava hacia arriba o hacia abajo, los puntos de inflexión, las intersecciones para finalmente hacer la gráfica. Recuerden que lo que yo acabo de hacer es únicamente el punto F, o sea, solo me interesaba llegar a la gráfica. Pero si ustedes van a trabajar esto, tienen que decir, mire, la función crece de menos infinito a menos 1, decrece de menos 1 a 2, crece de 1 a 2, de 2 a más infinito, ir sacando toda la información que yo fui poniendo en la tabla. A mí me interesaba llegar a la gráfica, pero ustedes tienen que sacar toda la información. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, voy a dividirlos en grupos. Vamos a hacer
Hay más o menos 24. Vamos a dividirlos en 6 grupos para que se vayan consultando y me van diciendo qué dudas son las que tienen cuando yo vaya entrando. Ok, ahorita van entonces a entrar a sus salas. Priscila, ¿por qué se quedó fuera? Estaba fuera de Teams. Y Francisco también se me quedó afuera. Francisco lo había sacado Teams cuando yo los mandé a la sala.
¿Y eso qué está haciendo? Bueno, estamos ya de regreso aquí. Quisiera saber si tienen dudas, preguntas. Yo sí tengo una duda para saber si es cóncavo hacia arriba y hacia abajo. El punto que me dio cuando derivé la segunda función lo sustituyo en la segunda derivada. No, el punto que le dio es donde posiblemente va a tener el cambio de concavidad. Entonces ese punto le sirve para hacer unos nuevos intervalos. Ah, como se hace en la primera derivada, que agarro un Igual, número. sí, Ah, pero correcto. sí lo sustituyo en la segunda. Para saber el signo, lo sustituye en la segunda, porque eso le va a decir hacia dónde es cóncava. Ah, ok. Ahora, si cambia de concavidad, lo que tiene ahí es un punto de inflexión. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga dudas? Licenciada, ¿y cuando da cero, qué era lo que significaba? Cuando da cero, ¿quién? Es que yo en la primera derivada saqué los valores críticos y para saber si era intervalo de crecimiento o de crecimiento en la de evaluar un intervalo entre la primera derivada me dio cero. Porque ¿será que tomó el mismo valor crítico? Tiene que tomar un valor dentro del intervalo. Ah. Okay. Por ejemplo, voy a usar la diapositiva ahí. La primera derivada le dio que se hace 0 en 0 y en 3. ¿Estamos bien? Entonces, esto le divide el dominio en 3 intervalos, que sería de menos infinito a 0, de 0 a 3 y de 3 a más infinito. Entonces toma un representante en cada intervalo. Por ejemplo, aquí toma menos 1, aquí toma 2 y aquí toma 4 y evalúa la primera derivada, en cada uno para saber el signo. Y con ese signo es que usted determina si crece o decrece. ¿Respondo su pregunta, Ingrid? Sí, licenciada, ya la arreglé, gracias. Ok, perfecto. Creo que estaba cometiendo el mismo error que Sofía, ¿verdad? Que estaba evaluando en el valor crítico. Ah, sí, yo había hecho eso, que por eso me da Claro. 0. Correcto. Entonces sí hay que poner atención a qué es lo que uno está haciendo y traten de encontrarle la lógica, no de agarrar lo mecánico, sino que de encontrarle la lógica a cada cosa. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No hay preguntas, no hay dudas. A ver, solo revisemos entonces qué signos les dio en cada una para que ya se vayan con esto un poquito más avanzado. En el primer intervalo, entre menos infinito y 0, ¿qué signo les dio? ¿Alguien me dice qué signo le dio la derivada? F' de menos 1, por ejemplo. ¿Qué signo le dio? Me dio positivo. Aquí le dio positivo. Entre entre 0 y 3. Negativo. Negativo y de 3 a más infinito, positivo. Entonces, esto quiere decir que crece, y esto es la información que hay que sacar de ahí. F crece en el intervalo de menos infinito a 0 y de 3 a más infinito. Y decrece en el intervalo de 0 a 3.
De ahí sacamos esa información. Esto hay que decirlo en algún momento porque se los están preguntando. Pero después de eso, ustedes trasladan esos datos a la tabla para poderlo trasladar a la gráfica. La tabla no es indispensable que la hagan, pero ayuda un montón a ver qué es lo que uno está haciendo. Entonces, si lo trasladan a la tabla, en la tabla tienen X aquí, F aquí y F'. Y en la siguiente fila van a tener F segunda. Entonces, marcan aquí el 0 y el 3 para dividir el intervalo de F'. Y esa misma información que dibujé allá arriba es la que va a ir aquí. O sea, aquí va más, menos y más. Y aquí crece, decrece y vuelve a crecer. Y ya con eso ustedes van a poder ir dibujando cuando completen la tercera fila con la segunda derivada. Entonces esa les va a decir cómo son las concavidades. ¿Les queda alguna duda, alguna pregunta más por ahí? Es un trabajo arduo, pero agradable cuando uno lo entiende. Y sí hay que hacer mucho, ¿verdad? ¿Alguien más tiene preguntas? Sí. En la B que dice puntos máximos o mínimos, el máximo estaría en 0 y el mínimo en 3, ¿verdad? Para esta que acabamos de ver, sí. ¿Sí? En 0 encontramos un máximo y en 3 encontramos un mínimo. Y esos mínimos, alguien me preguntaba por ahí, son relativos por el momento. O sea, hasta que yo no pueda comparar a toda la función, no puedo decir si son o no absolutos. Pero esa función va a salir, esa gráfica va a salir muy parecida a la que yo les hice ahorita. Entonces son máximo y mínimo relativo. ¿Por qué relativo? Voy a regresar a la gráfica que teníamos de GeoGebra. Porque si ustedes observan, aquí la función sigue hacia el infinito. Y aquí también sigue hacia más infinito. Entonces, este valor es mínimo en relación a todo lo que está después. No es absoluto, sino que es relativo, perdón, por todos los que están aquí abajo. Y este es máximo, pero hay otros que están más arriba. Entonces, ambos son extremos relativos, no absolutos. Pero eso lo veo hasta que veo toda la función. ¿Queda claro? ¿Le respondí su pregunta? Sí, gracias. Son los únicos 2 puntos, ¿verdad? Sí, solo ahí podemos tener extremos porque esos serían los únicos valores críticos. Si fuera una función de grado mayor, entonces nos saldrían más valores críticos. Cuanto más grande es el... Miren, usualmente, por ejemplo, si usted tiene una función, un polinomio de grado 5, es posible que le salgan hasta 4 valores críticos, porque cuando la deriva le da una función de grado 4. Al factorizarla, si mucho, tiene 4 valores críticos. Puede ser que tenga menos, pero no más. Entonces, si usted se encuentra con una cúbica, como esta que estábamos haciendo, a lo sumo tiene 2 valores críticos. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Licenciada, entonces como nos piden los puntos máximos y mínimos en el segundo inciso, esos los evaluamos con los puntos críticos de la primera derivada, y eso se sustituye en la primera derivada o en la función. En la función, porque el valor máximo es de la función. Entonces usted va a decir esto. En x igual 0 hay un ¿qué? Máximo, ¿verdad? Un máximo relativo. Y entonces, ¿quién es ese máximo? Cuando le pregunten, mire, ¿quién es el máximo de esta función? Entonces le evalúa en 0 para saber quién es el máximo. Y cuando le evalúa en 0, le da 12, si no estoy mal. ¿Sí? Sí, da 12. Este es el máximo. O sea, el máximo ocurre en x igual 0, pero es 12. Entonces sería máximo relativo. Relativo, correcto, porque la función va a tener la misma forma que la que hicimos antes, ¿verdad? Que sigue creciendo hacia el infinito cuando pasa de 3. Así es.
¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Bueno, las dudas les van a surgir cuando empiecen a trabajar todo lo demás ustedes solos. Entonces, no dejen de preguntar. Pueden preguntar en el chat del grupo completo para no estar respondiendo uno por uno las mismas preguntas, sino que puedan compartirlas. Si les da pena, entonces háganlo en el chat individual cada uno. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, los veo el lunes. Y no se olviden que el miércoles es nuestro examen final. El lunes vamos a revisar cómo se aplica esto a problemas económicos. O sea, ¿qué hacemos, por ejemplo, si tengo una función de demanda y me preguntan cuál es el ingreso máximo? O si tengo una función de ingreso y una de costo y me preguntan por la utilidad máxima. El trabajo que ya han hecho con otras funciones lo vamos a retomar, pero para buscar los óptimos. Eso es lo que vamos a trabajar el lunes para ya terminar y cerrar con broche de oro el curso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces los veo el lunes. Licenciada, solo una duda. Mañana ya no tenemos laboratorio, ¿verdad? Mañana ya no hay laboratorio, ya terminamos. Ah, va, gracias. O sea que dediquen ese tiempo a hacer esta tarea, porque es un poquito larga, lleva trabajo. Gracias, licenciada. Feliz día. Muy bien, Ingrid, feliz día. Feliz día. Feliz día, Andrea. Gracias, licenciada. Feliz día. Feliz día, Gabriela. ¿Quiénes son los que se van a quedar conmigo ahorita?